Nuevamente les voy a invitar para que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras y les voy a invitar para que abran sus Biblias y lean conmigo allá en Proverbios capítulo 3 versículos 1 al 10. Proverbios capítulo 3 versículos 1 al 10 dice de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En relación con lo que acabamos de leer, vamos nosotros a tratar algunos puntos que son sumamente importantes para nuestra vida y que tienen su fundamento en la palabra de Dios. Vamos nosotros a hablar acerca de los valores. Los valores. ¿Qué son los valores? Bueno, hablamos mucho de ellos de tal manera que mientras más hablamos, menos entendemos qué son exactamente los valores y los principios. Hay muchas personas que comentan acerca de esta situación y dicen que pues tienen valores en su vida y que su vida se rige por ello, pero solamente conocen la palabra, pero no conocen exactamente qué son los valores. Ahora bien, incluso la gente se pregunta y vemos por ahí el malestar y las inquietudes que hay en relación con la situación que se vive en la sociedad y se preguntan, bueno, ¿por qué está así prácticamente desquiciada la sociedad? Y entonces aparentemente ellos mismos se responden y se dicen, bueno, es por falta de valores. ¿Valores? ¿Qué son los valores? Indagando en algunos libros y preguntando en ese sentido, preguntándome qué es lo que ellos enseñan en relación con esto, encontré que son tantas las especulaciones y muchos los comentarios sin llegar exactamente a un acuerdo qué son exactamente los valores. Y creo que aquellas personas incluso que hablan más de ellos son los que menos tienen. Y es el hecho de que definitivamente no lo entienden o no los comprenden. Simplemente con pronunciar la palabra creen que ya es más que suficiente. Según nosotros hemos crecido con valores. Pero ¿qué tipo de valores? De tal manera que la sociedad cada vez está más enferma, más desquiciada y en muchos aspectos más cruel. Y es realmente porque no conocen los verdaderos valores. Por eso, en estos momentos nosotros vamos a hablar de lo que podríamos llamar los verdaderos valores. Los valores en los cuales deben estar cimentadas nuestras vidas. Es decir, nuestra regla de conducta a través de los cuales nosotros vamos a regirnos y debemos nosotros de regirnos. Y los valores son en realidad los que están escritos en la palabra de Dios. Son valores divinos. Son los que deben de regir nuestra vida. Y son los que nosotros debemos de conocer y entender para que nosotros en realidad sepamos cómo conducirnos y cómo vivir en este mundo. Los valores que tenemos descritos en la palabra del Señor están aquí. Y no solamente aquí, toda la palabra de Dios nos enseña acerca de ello. Pero aquí tenemos 5 valores que deseo compartir con ustedes en esta hora. Primer valor, la ley de Dios. ¿Quién se rige por la ley de Dios? Vean lo que nos dice el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nosotros escuchamos por ahí
y nosotros incluso hemos tenido la experiencia de esta naturaleza, que se nos dice, pórtate bien, pero no nos dan armas para portarnos bien. Y vamos creciendo aparentemente con ese valor, pórtate bien, bien. Pero en realidad, ¿sobre qué bases y partiendo de qué marco nosotros vamos en ese sentido a encontrar la fuerza y la fortaleza para poder portarnos bien? Bien, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos enseña, porque esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, si nosotros en realidad guardamos la ley del Señor, guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos están escritos en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que Dios le dio a Moisés una ley, y esa ley está escrita en la palabra de Dios. Aparte de, en ese sentido, dentro de esa ley le dio los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos se los escribió personalmente por el dedo de Dios y se los entregó a Moisés para que él mismo no solamente se los enseñara a su pueblo, sino que fuera en ese aspecto escrito personalmente por Moisés para posteriores generaciones. Es decir, que se rigiera cada persona por la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros guardamos la ley del Señor, ahora bien, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, porque la mayoría de nosotros estamos atiborrados en nuestra mente con algunas cosas que supuestamente se nos enseña desde niños. Civismo, prácticas supuestamente que nos ayudarán a regir nuestra vida, pero en realidad no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la ley de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, el corazón de donde en realidad brota toda nuestra conducta y nuestra manera de ser, ese corazón debe de estar lleno de los mandamientos de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de amargura, de contención, de maldad, de iniquidad y de toda clase de abominaciones, esa persona, tarde que temprano, va a terminar obrando conforme a lo que existe en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí vienen los homicidios, de ahí vienen las mentiras, de ahí vienen todos los actos pecaminosos de la persona. Pero si nuestro corazón está lleno de los mandamientos de Dios, entonces nuestra vida va a ser diferente. Pero no solamente eso. Segundo valor, la misericordia y la verdad deben de formar parte de nuestra vida. Ahora bien, pero antes de eso, incluso nosotros nos encontramos con que el tener valores y practicarlos tenemos una recompensa. Si nosotros guardamos la ley del Señor, si en nuestro corazón se ha escrito, y nosotros vamos a tener una consecuencia, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la bendición de poder nosotros practicar el valor de la ley de Dios? Bueno, nuestros días se alargarán y nuestros años se harán longevos. Pero no solamente eso, tendremos paz en nuestra vida. ¿Cuántos hay que comienzan a crecer y prácticamente odian la vida? ¿Por qué? Porque no encuentran paz y tranquilidad en sus vidas. Bien, una de las consecuencias de guardar la ley de Dios es tener paz en nuestros corazones, que sobrepasa todo entendimiento, porque es la ley del Señor Jesucristo, porque es Jesucristo el que debe gobernar nuestras vidas.
Y en ese sentido, el Señor nos dará largos días y largos años, pero con paz y con tranquilidad. Y en segundo lugar, decíamos, la misericordia y la verdad. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Algo muy importante que nosotros debemos de tener, la misericordia. Debemos de ser misericordiosos, compasivos. Cuando nosotros nos encontramos, que aquí nos enseña el hecho de que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón la misericordia y la verdad. Por esto, van unidos. Porque aquella persona que es misericordiosa, esa persona habla con verdad. No le gustan las mentiras, no le gusta la falsedad. Es una persona compasiva. Y al ser compasiva y al ser misericordiosa, esa persona va a ser de confianza. Y podrá en ese sentido relacionarse con las demás personas porque su corazón y su mente, su alma y su vida se rigen por la verdad. Y la verdad, en ese sentido, dice las Sagradas Escrituras, nos hace libres. Y al ser libres, entonces, nosotros actuamos con naturalidad y con verdad. Y en ese sentido, también tendremos una recompensa. ¿Cuál será? Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta es la consecuencia de ser misericordioso y hablar con verdad. Andar en la verdad. Hallaremos gracia y buena opinión. Es decir, el Señor tendrá buena opinión de nosotros. Dios se agradará de nuestra vida y nos conducirá de manera adecuada y correcta. Y entonces, al mismo tiempo, nos va a dar gracia delante de los hombres. Y los hombres podrán tratar adecuadamente con nosotros. Cuando nosotros guardemos este valor que la palabra del Señor nos enseña. ¿Qué mejor que estar en buena relación con nuestro Dios y con los hombres? ¿Cómo? Cuando somos misericordiosos y hablamos con verdad. Actuamos con verdad. Y esto está en nuestra vida. Ahora bien, pero no solamente eso, tenemos otro valor. Número 3. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Versículo 5 y versículo 6 al principio dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Notaremos nosotros que en lo que nosotros vamos mencionando y enumerando, nos daremos cuenta, si somos observadores, que en todo está involucrado nuestro corazón. Nuestro corazón. Porque, mis amigos y mis hermanos, la mayoría de la gente solamente se ocupa de la mente. Es decir, trata de inculcarles en la mente supuestos valores a través de los cuales él se va a conducir en la vida. ¿Y el corazón? El corazón se olvida. Se olvida. Pero la Biblia nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, lo que principalmente debemos de ocuparnos es de nuestro corazón. Que nuestro corazón en realidad guarde los principios y valores establecidos en la palabra de Dios. La confianza en Dios de todo corazón y que en todos nuestros caminos nosotros los reconozcamos, nos daremos cuenta que en ese sentido Dios obrará en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa?
Nadie quiere nada con Dios. Y por eso enseñamos principios generales, conceptos totalmente diferentes. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, cuando ya la persona esté bien educada, entonces se va a portar bien. Y entonces vamos a tener personas de lo mejor. Bueno, hay bandidos bien educados, asesinos bien educados. ¿Por qué? Porque no tiene nada en el corazón. En el corazón. Debemos de tener principalmente nuestro corazón lleno, pero lleno de Dios, lleno de Cristo, lleno de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo. Jesucristo debemos de entregarle nuestro corazón, porque Cristo dice, dame tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. El corazón es el meollo de todo el asunto. Por eso dice, vean lo que nos dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. No solamente hablarlo de manera superficial, porque cómo hablamos de Dios. Y Cristo mismo nos dice lo que las sagradas escrituras avalan. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es cierto, porque con los labios a cómo lo mencionamos. Con nuestra boca mencionamos continuamente a Dios. Dios te bendiga. Oh, Dios contigo. Oh, Dios. Pero solamente de nuestra boca, de nuestros labios para afuera. Nuestro corazón no tiene nada, absolutamente nada. Y nuestro corazón debe estar lleno de Dios. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y en ese sentido, todos tus caminos debes de encomendárselos a Él. ¿Y cuál será el resultado? Vean lo que nos dice el versículo 6 al final. Y Él enderezará tus veredas. En ustedes. ¿Por qué tenemos tanta gente, casi el mundo descarriado? Porque no confía en el Señor. Sus caminos son desviados. ¿Por qué? Porque no encomiendan a Dios sus caminos. Y entonces no hay quien enderece su vida. No hay quien enderece sus caminos. Necesitamos nosotros aprender a confiar en el Señor. Y en ese sentido, tomarlo en cuenta en nuestros caminos. Y entonces Él enderezará nuestras veredas, porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y eso es una realidad. Los caminos que el hombre escoge desde que tiene uso de razón son caminos torcidos. ¿Qué podemos nosotros tener al final? Una sociedad totalmente torcida. Y por más caminatas que hagamos vestidos de blanco, no vamos a hacer nada. Porque el problema está en el corazón. En el corazón. Ese es el problema. No tenemos a Cristo, no tenemos a Dios, no tenemos su Santo Espíritu. No está en nosotros. Esto solamente lo puede llevar a cabo el que es creyente. El que cree en Cristo. El que confía en Él. El que se ha decidido por Dios. Por Cristo Jesús. Solamente el que tiene a Cristo puede tener estos valores. Y estos valores que rigen precisamente al pueblo evangélico son con los que no tiene problemas la ley. En cambio, toda la demás gente se rige por supuestos valores de quién sabe qué, porque ni ellos mismos lo saben. Y entonces se dedican incluso a hacer caminatas. ¿Pero qué ganan? Nada. Porque su corazón está podrido, porque su corazón está lleno de maldad. Y es lo que se necesita cambiar. Que ese corazón se rinda a Cristo, que esa vida sea regida por el Señor. Pero no solamente eso. En cuarto lugar, el siguiente valor, temor de Dios. Temor de Dios. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
He ahí una gran recomendación. La mayoría de nosotros tenemos temor, pero del hombre, porque sí tememos la ley. Al ladrón, al asesino, teme que la ley lo encuentre, por eso huye, por eso se oculta. Y todos nosotros en realidad nos ocultamos porque le tenemos temor al hombre, pero a Dios ni siquiera nos acordamos. Y a quien debemos de temerle es a Dios. Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña que no debemos de temer a quien mate el cuerpo, temer a aquel que puede echar el alma en el infierno. Sí, temer a Dios. ¿Qué ganamos con temer a los hombres y librarnos de la justicia humana si delante de Dios somos pecadores y perversos y tarde que temprano vamos a dar cuenta delante de Él? Por eso el temor de Dios es fundamental en nuestra vida y este valor es importantísimo que nosotros lo guardemos, el temor de Dios. Si nosotros guardamos el temor de Dios y nos apartamos del mal por esto, porque generalmente siempre nuestra conducta va a ser como nos lo dice al principio. No seas sabio en tu propia opinión. Sí, somos sabios. En nuestras opiniones somos inteligentísimos. Pero nuestro fin es camino de muerte, nuestro fin es muerte. Cuando nosotros nos empecinamos en nuestras propias opiniones y no las sometemos a la opinión de Dios, estamos perdidos, perdidos totalmente. Y esta sociedad va directamente al hoyo. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. ¿Por qué nuestros políticos todos son ladrones y sinvergüenzas? Porque no tienen el temor de Dios. Por eso les interesa solamente las cuestiones materiales y atascarse de dinero, porque no tienen el temor de Dios. Y si tuviésemos el temor de Dios, vean incluso la consecuencia, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina a tu cuerpo. Tu cuerpo sanará. Tu mente sanará. Tu vida sanará. Y no te ocuparás de aquellas cosas que incluso te perjudican y perjudican a los demás. No, sino que tu cuerpo estará limpio. Tu mente, tu corazón y tu vida cuando tengas el temor de Dios. Y por último, dar a Dios lo que le pertenece. Gran valor es este. Versículo 9, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No seas tacaño, dale a Dios, pero a Dios. Muchos creen que con dar a las personas, e incluso esas fundaciones que dan para los hombres, proliferan. Pero eso no vale. La Biblia dice que no es por obras. No. La Biblia nos enseña que lo que debemos de hacer es darle a Dios, a nuestro Dios. Debemos de dar lo que le corresponde, dice aquí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué somos una sociedad realmente atrasada y pobre? Todo Latinoamérica, todo aquel que en realidad se rige por la religión que proclama idolatría, mentiras y falsedades, está en la vil pobreza. Y por más que supuestamente nosotros trabajemos, no nos luce. ¿Por qué? Porque no se lo damos a Dios. No le damos a Dios lo que le corresponde. Porque si le diéramos a Dios, entonces se cumpliría en nosotros lo que la palabra de Dios nos enseña en el versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia,
y tus lagares rebosarán de mosto. Es real, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es real. ¿Por qué son ricos las personas, las naciones que tienen el temor de Dios, que leen la palabra del Señor? Pues que se denominan protestantes. ¿Por qué? Porque dan a Dios lo que le corresponde a Dios. Y consecuencia, sus graneros están llenos en abundancia. Sus lagares rebosan de mosto. Están más arriba que arriba. Porque le dan a Dios lo que les corresponde. Entonces, vamos nosotros a obrar de esta manera. Estos valores son los que valen. Con frecuencia, cuando damos a Dios, se nos critica. Es como aquella mujer que derramó el perfume delante del Señor Jesús, y era un perfume costosísimo. Y los discípulos fueron los primeros en murmurar. ¿Para qué se desperdició este perfume si hubiera vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y dijo Jesús: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre. Ella ha derramado el aceite preparándome para la sepultura. Porque cuando le damos a Dios, criticamos. Y son pocos los que le dan a Dios. Ahí está la mujer, solamente ella y nadie más. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer, mis amigos y mis hermanos? Conocer a Cristo. Porque solamente a través de Cristo podemos nosotros guardar los valores establecidos en la palabra del Señor. Invita a Cristo a tu vida. Cuando Cristo forme parte de ti, cuando Cristo esté en tu corazón, entonces podrás ver que todos estos valores en tu vida son una realidad. Y entonces las consecuencias que vemos aquí, las bendiciones que vemos aquí, se manifestarán en tu propia vida. Que los valores de Dios, divinos y perfectos, sean en tu vida. Y te rijas a través de ellos. Que Dios te bendiga.